Perdón, necesito hablar con usted, es urgente. Perdón, necesito hablar con usted, es urgente. Sí, dime, ¿cómo le puedo ayudar? Quiero presentar una denuncia. Acabo de ser robado. Lo siento que le haya pasado eso, ¿cuándo ocurrió el robo? Lo siento que le haya pasado eso, ¿cuándo ocurrió el robo? Justo hace unos minutos, mientras caminaba por la calle. Justo hace unos minutos, mientras caminaba por la calle. ¿Puede usted proporcionar más detalles sobre cómo ha ocurrido el robo? ¿Puede usted proporcionar más detalles sobre cómo ha ocurrido el robo? Sí, estaba caminando, y de repente dos hombres se acercaron a mí. Sí, estaba caminando, y de repente dos hombres se acercaron a mí. Uno me distrajo, mientras el otro me robó la cartera. Uno me distrajo, mientras el otro me robó la cartera. ¿Pudo usted ver cómo se veían los ladrones? ¿Pudo usted ver cómo se veían los ladrones? Sí, uno de ellos tenía una gorra y una chaqueta negra. Sí, uno de ellos tenía una gorra y una chaqueta negra. Y el otro llevaba una camiseta blanca, no pude ver sus caras bien. Y el otro llevaba una camiseta blanca, no pude ver sus caras bien. ¿Qué tipo de cartera le robaron? ¿Tenía algo valioso dentro? ¿Qué tipo de cartera le robaron? ¿Tenía algo valioso dentro? Era una cartera negra de piel. Mi cartera tenía documentos, llaves y una tarjeta bancaria. Mi cartera tenía documentos, llaves y una tarjeta bancaria. Más que eso, una cantidad de dinero para pagar mi alquiler. Más que eso, una cantidad de dinero para pagar mi alquiler. Los iba a ingresar en la cuenta del dueño de la casa. Los iba a ingresar en la cuenta del dueño de la casa. ¿Cuánto fue la cantidad? 250 euros. Pero hoy en día, puede usted hacerlo todo en línea. Pero hoy en día, puede usted hacerlo todo en línea. Se puede retirar o ingresar dinero con aplicaciones del banco. Se puede retirar o ingresar dinero con aplicaciones del banco. Cuando la cantidad no es pequeña, es más seguro hacer las operaciones en línea. Cuando la cantidad no es pequeña, es más seguro hacer las operaciones en línea. ¿Tiene alguna información adicional que me pueda dar? ¿Tiene alguna información adicional que me pueda dar? No, eso es todo lo que recuerdo. Pero no puedo pagar el alquiler sin mi dinero. Pero no puedo pagar el alquiler sin mi dinero. Yo me encargaré de su problema. Haremos todo lo posible para encontrar a los responsables y recuperar su cartera. Haremos todo lo posible para encontrar a los responsables y recuperar su cartera. Sin embargo, no podemos garantizar que esto suceda pronto. Sin embargo, no podemos garantizar que esto suceda pronto. Pero, nos vamos a hacer todo para detenerlos lo más antes posible. Pero, nos vamos a hacer todo para detenerlos lo más antes posible. Gracias, ¿y cómo puedo continuar siguiendo el progreso de la investigación? Gracias, ¿y cómo puedo continuar siguiendo el progreso de la investigación? Le daré el número de referencia de su informe. Le daré el número de referencia de su informe. Y puede contactarnos en cualquier momento para obtener información actualizada. Y puede contactarnos en cualquier momento para obtener información actualizada. También le recomendaría que revise sus estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito.
También le recomendaría que revise sus estados de cuenta bancarios y tarjetas de crédito, para asegurarse de que no haya habido ningún cargo sospechoso. Para asegurarse de que no haya habido ningún cargo sospechoso. Además, debería cambiar las cerraduras de su casa por si acaso. Además, debería cambiar las cerraduras de su casa por si acaso. Muchas gracias por todas estas informaciones. Hasta luego. Pero antes, tengo que bloquear mi tarjeta de crédito. Pero antes, tengo que bloquear mi tarjeta de crédito. Voy a llamar al banco, ahora mismo. Buenos días, ¿cómo le puedo ayudar? Hola, quiero bloquear mi tarjeta de crédito, me la robaron. Hola, quiero bloquear mi tarjeta de crédito, me la robaron. Lo siento mucho, escuchar eso. Por favor, dígame su número de tarjeta de crédito y su DNI para verificar su identidad. Por favor, dígame su número de tarjeta de crédito y su DNI para verificar su identidad. Sí, mi nombre es Mateo Andrés. Mi número de tarjeta de crédito es 12 34 56 78 90, 12 34 56. Mi número de tarjeta de crédito es 12 34 56 78 90, 12 34 56. Mi identificación es 12 3 45. Gracias, he encontrado su cuenta, bloquearé inmediatamente su tarjeta de crédito. Gracias, he encontrado su cuenta, bloquearé inmediatamente su tarjeta de crédito. Y también voy a cancelar cualquier transacción no autorizada. Y también voy a cancelar cualquier transacción no autorizada. ¿Desea usted solicitar una nueva tarjeta de crédito? ¿Desea usted solicitar una nueva tarjeta de crédito? Sí, por favor hágalo. Perfecto, he enviado una solicitud para una nueva tarjeta de crédito para usted. Perfecto, he enviado una solicitud para una nueva tarjeta de crédito para usted. También le recomendamos que presente un informe de robo a la policía. También le recomendamos que presente un informe de robo a la policía. Ya, me la ha hecho, gracias. De nada, estamos aquí para ayudarle. Por favor, no dude en llamarnos si necesita cualquier otra asistencia. Por favor, no dude en llamarnos si necesita cualquier otra asistencia. Vale, gracias, hasta luego. Ahora, tengo que volver a casa. Necesito encontrar una solución para conseguir dinero para pagar el alquiler. Necesito encontrar una solución para conseguir dinero para pagar el alquiler. No olvides suscribirte y darle un me gusta al vídeo, si quieres ver más contenido así.